¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En estos momentos en Tel Aviv suenan las sirenas de alarma ante un posible nuevo ataque por parte de Irán en esta guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Y bueno, en las últimas horas también se han confirmado nuevos ataques sobre objetivos en Irán. Temprano hablábamos de la postura muy digna adoptada por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que dijo no a la guerra. En 4 palabras sintetizó un no a la guerra que no ha prestado para el uso de las instalaciones de las bases militares de España a Estados Unidos, y que una vez más ha desatado la ira del que se cree emperador del mundo, Donald Trump. Estamos en comunicación con la vicepresidenta segunda del gobierno de España, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Yolanda, un gusto de saludarla desde Radio 10 en Argentina. Buen día. Buen día, un saludo, muchas gracias. Bueno, destacando y rescatando, ¿no?, esta conducta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que hoy se erige casi como una única voz que dicen paren la guerra. Absolutamente. No solamente decimos que paren la guerra, sino que somos el gobierno de la paz, de los derechos humanos, la legalidad internacional y la democracia. Somos el gobierno contrario a lo que en su momento en España fue Aznar. Y somos el gobierno que además le decimos a Donald Trump que no somos sus vasallos. En absoluto. Somos un gobierno completamente legítimo, soberano y democrático, y que le pedimos respeto absoluto a nuestro país y a nuestros compatriotas. Qué bien esto, Yolanda, qué bien esta dignidad de pararse en una postura de soberanía política y económica y de no tener miedo, ¿no? Como otros países, incluso europeos, hacen frente a la postura de Donald Trump. Absolutamente. Es que tenemos muy claro el papel que jugamos en el mundo. Y las políticas que está desempeñando Donald Trump son erráticas para los propios norteamericanos y norteamericanas, son vulneradoras de los derechos humanos con sus políticas de deportación masiva, y son un dislate absoluto por conllevar a la guerra al mundo. Es un disparate, y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando para defender la legalidad internacional, como estamos haciendo en todos los lugares del mundo, como hemos hecho en Venezuela, como hemos hecho en Palestina y como hemos hecho en Ucrania. Y la agresión que está cometiendo hoy Israel y el gobierno de Trump son completamente ilegítimas. Por lo tanto, decimos sí, basta ya, no a la guerra, sí a las políticas de paz, sí a la legalidad internacional y sí al respeto de los derechos humanos. Porque justamente Pedro Sánchez decía durante el fin de semana, ¿no?, que se puede estar contra un régimen totalitario, autoritario, todo lo que ustedes quieran decir, pero que la guerra no es la solución para buscar democratizar supuestamente algo, ¿no? Es que no arreglamos las demandas del pueblo iraní a bombazos. Esta es la cuestión. Y hoy el señor Feijóo, el dirigente del Partido Popular, decía que había que diferenciar los derechos humanos del pueblo iraní de la legalidad internacional. Y la respuesta que yo le doy al Partido Popular es que es imposible. Justamente es la legalidad internacional la garantía del cumplimiento de los derechos humanos también en el pueblo iraní. Por supuesto que este es el camino a seguir, pero no se puede escindir los derechos humanos de la legalidad internacional, porque son exactamente lo mismo. Y esto es lo que no comprende española. Además, lo que hay que destacar, ¿no, Yolanda? Estamos hablando con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España. Lo que hay que destacar, y siempre lo destacamos aquí en la Argentina, la postura en este momento
cómo España está demostrando que un estado de bienestar es posible, cómo España está en un momento de boom económico, de creación de empleo, en un mundo donde pareciera que la derecha y la ultraderecha, lo vivimos acá en la Argentina, ¿no? Pareciera que quieren eliminar todo vestigio de justicia social. Ustedes demuestran que un estado de bienestar es posible, que pararse dignamente con soberanía política y económica es posible también en este mundo, ¿no? Absolutamente. Yo primero quiero, si me permiten, con todo el respeto y cariño a los argentinos y argentinas, aquí como gallega que soy y el vínculo que tenemos tan importante con ustedes, desde luego solidarizarme con todos ustedes. Porque efectivamente el señor Milei, 8%, somos el país que más empleo con relaciones laborales indefinidas está creando en la Unión Europea. Estamos por encima ocupadas en España. Tenemos récord de ocupación y lo hacemos con reforma laboral, lo hacemos subiendo el salario mínimo el 66%, lo hacemos mejorando la protección social y todo esto sirve para que en España se vaya reduciendo la desigualdad. El señor Milei es una máquina de destrucción, de creación de pobreza en Argentina y también en el mundo, porque las economías hoy no tienen puertas que se cierren, sino que unos y otros nos vemos afectados. E insisto, la agenda de que llega con órdenes ejecutivas el señor Trump, que tiene que ver con algo clave, que es desmantelar los derechos laborales. Y yo hago un llamamiento también y todo el cariño a los sindicatos argentinos para que se organicen, para que, como siempre hemos hecho, avancemos y luchemos en pro del bienestar, en este caso, del pueblo argentino. Yo, si me permiten, de mi país, pero también de todo el mundo. Sí, fantástico, Yolanda. Hemos hablado en otras oportunidades con usted justamente cuando llevaba adelante esta reforma que hoy le está dando esto a España y que va al contrario, porque acá, en forma muy mentirosa, lo que quiere decir el gobierno que el problema son las leyes laborales, los beneficios para los laburantes, que por eso no se crean empleo. Y ustedes están demostrando todo lo contrario. Efectivamente, es una agenda que conocemos muy bien, que tiene que ver con la desregulación laboral. Dicen que para generar empleo hay que bajar los salarios y hay que eliminar normas laborales, cuando sabemos que eso es exactamente la ley de la selva. Eso es lo que quiere el señor Milei para empobrecer a los argentinos y es lo que está haciendo Trump en su país. Pero justamente lo que necesitamos son relaciones laborales estables, salarios dignos para que la economía, como está demostrando en España, vaya bien. Fíjese, el gran cambio que he hecho en el Ministerio de Trabajo, y esto lo señalan la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE, es que hemos dado un cambio en el paradigma económico en España. Y es que es justamente creando puestos de trabajo de calidad y subiendo los salarios que la economía crece y no al revés como nos quieren hacer ver el señor Milei o el señor Trump o tantos reaccionarios en el mundo. Por tanto, yo hago un llamamiento a regular relaciones laborales buenas, estables, sanas, con buenos salarios, con buenos derechos, con protección social y además la indignidad de que hoy hay tecnología suficiente para que la gente no sea pobre. Hay riqueza suficiente para que la gente no sea pobre. Y las políticas de Trump, como hemos visto en la campaña última suya argentina, golpean también al pueblo argentino. Y esto es lo que no puede ser ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Italia, ni en Europa, ni en España. Sí. Buenísimo realmente, Yolanda, como siempre un gustazo enorme escucharla con esta postura tan firme, tan clara, tan compenetrada. Bueno, muchísima gente ya que desde Argentina le envía muchos saludos, muchos dirigentes políticos que saben que la aprecian mucho y que aprecian mucho
al gobierno de España que nos están escribiendo. Y bueno, el otro día en la entrega de los premios, no sé si tuvo oportunidad, Yolanda, de escuchar a nuestra representante Dolores Fonsi, que les dijo, vengo del futuro a los españoles, ¿no? Sí. No sé si puedo confesar una indiscreción, pero tuve la suerte de cenar con ella la noche anterior. Ah, qué bueno. Y quiero darles, en primer lugar, la enhorabuena a los argentinos y argentinas por esa película que recomiendo que todo el mundo vea, y desde luego he compartido en mis redes sociales el discurso de Lola, porque efectivamente ella venía del futuro y el futuro, por desgracia, ya está aquí y nos lo están transmutando a modo de guerras, así que todo el cariño para los argentinos y las argentinas, y deseo visitarles muy pronto. Bueno, la esperamos siempre, realmente es un gustazo, un aire fresco que necesitamos en estos momentos acá en la Argentina. El abrazo enorme, nuestros respetos y el saludo para el estimadísimo Pedro Sánchez, que resiste también todas las atrocidades de la derecha, que ya las hemos vivido aquí con la persecución a los dirigentes populares. Abrazo enorme, Yolanda. Un saludiño, mucha suerte, gracias. Gracias. Bueno, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno español, notaza realmente espectacular, la claridad. Estos son los dirigentes cuando yo hablo del Partido Socialista Obrero Español. Estos son dirigentes en serio, con postura firme, no se rinden, no tienen miedo, están demostrando que el estado de bienestar es posible, terminan con las mentiras de la derecha y les pasan el trapo. España está en un momento de eclosión económica, de creación de empleo. Yolanda Díaz, que ha sido la autora además de la reforma laboral, muchas veces hemos hablado con ella en estos micrófonos, de la reforma laboral, pero una reforma laboral pro individuo, ayudando al ser humano, no en contra, como ha hecho el gobierno de Javier Milei. Y los cierres de empresas se han convertido en una tendencia en la Argentina de Javier Milei. Por supuesto, como acá se encuentran excusas para todo, la versión oficial es que son empresas ineficientes, prebendarias, empresarios, pero al margen de eso, el proceso de cerrar una empresa supone que alguien antes intenta venderla, a ver si hay otro interesado en comprar ese fondo de comercio. Adrián Mercado es empresario justamente, pero sobre todo es experto en subastas industriales. Entonces lo llamamos para preguntarle, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de vender una empresa? ¿Hay compradores hoy? ¿Qué pasa si cierra una textil? ¿Aparece algún audaz para querer comprarla? Adrián, ¿cómo te va? Graña te habla. Hola, ¿qué tal, Rolando? Buen día. No, la verdad que la respuesta es triste decirla, porque me encantaría decir que sí, que abundan los compradores y que... Y sería tu negocio para vos como intermediario, ¿no? Sí, pero Rolando, yo el año pasado trabajé más que nunca, ni de vacaciones me fui por la cantidad de laburo, que tenía, y fue el peor año de mi vida, que perdí 400 millones de mangos yendo para atrás. ¿Y cómo? Para, explícame. Si tenías más laburo, ¿cómo perdiste plata, hermano? Bueno, ahí te da la pauta que alguien se puede fundir trabajando, y mucho. Qué país raro este, ¿eh? Obvio, pero ¿por qué? Yo tengo que mantener una estructura casi de 100 personas por la cantidad de laburo que tengo, porque no le puedo decir que no a todo el mundo, aunque ya lo estoy haciendo, porque tampoco tiene sentido mandar un equipo de gente a trabajar, a tratar de, digamos, maquillar las maquinarias para poder ver si puedo sacarle un mango más o conseguir un comprador, si del otro lado no te tiran un centro, porque los compradores no están, claro, no existen. Entonces, nunca pasó una cosa así. Yo sinceramente te digo, tengo más de 40 años en esto, arranqué a los 18, tengo 62, vi pasar por muchas, pero como esta, sinceramente, a esta altura del partido, a 2 años de un gobierno que ya hay 300.000 empleados afuera registrados, que se perdió, una cosa de no creer en 2 años, una locura. Pero además estamos hablando de gente que había invertido en un país donde casi no hay crédito, y grupos industriales que habían sacado la viva del bolsillo de los depósitos propios del movimiento de flujo de comercio, habían invertido muchos millones de dólares. Rolando, es verdad, en el gobierno de Alberto,
por más que se le pueda criticar un montón de cosas al gobierno de Alberto, la gente invirtió, compró máquinas a control numérico, doy fe. Claro. Es más, se le Yo fue pienso el demasiado caso, la mano. acordate el caso de Whirlpool, ¿no? Que habían hecho una inversión de la hostia. Sí, tal cual. O sea, no es que la industria argentina no está preparada. Sí, no está preparada para competir con lo que venga, lo que viene de China. Pero sí, claro, por supuesto. Y probablemente un montón de otros países tampoco no estén a la altura de competir con China, no solamente Argentina. Lo que pasa que por más con máquinas que se hayan preparado la Argentina, con los costos que subieron la luz y el gas con este gobierno que destrozó más del 400% aumento de luz y gas, a los empresarios les sacó subsidio a todos y hasta la propia gente hoy ya no tiene ni subsidio para la luz y el gas. Es imposible competir. O sea, y eso que te dicen, sí, pero hay un montón de empresarios que cazaron en el zoológico, habrán sido 10 tipos que son los que manejan el mercado en cuanto a algunos rubros en particular. Todo lo que se están cayendo, el 95% de lo que se caen, no cazaron en el zoológico, ¿eh? Son pymes, o sea, no tenían sin el hacer mercado ganado nombres, porque sí. sin hacer nombres, porque supongo que tenés que tener algún grado de reserva también. Contame algunas anécdotas de fábricas, de rubros que te llevan van y te dicen, mira, quiero vender, conseguime un comprador. ¿Qué tenés en cartera? Suponete que yo soy un inversor. Y digo, ¿qué tenés en cartera, Adrián? ¿Qué tenés para venderme? Yo no tengo manga, no te voy a comprar nada, pero bueno, por ahí. Claro, mira, lo que pasó fue, apenas arrancó este gobierno, lo que se cayó profundamente en un pozo sin salida fue todo lo que era obra pública, todo lo que era maquinaria vial. Bien. O sea, había un montón hay todavía, y sigue existiendo un montón de empresas viales que están con 200, 300 máquinas, 150 máquinas paradas esperando que ahora en algún momento se abran estas licitaciones que hubo para hacer algo de 1.500 metros de pavimento en rutas que ahora se abrieron la licitación y que recién a partir de mitad de año puede ser que empiece a haber un pequeño movimiento, pero solamente va a ser un pequeño movimiento para 10 empresas o 15 empresarios que tengan la plata para ponerla, porque el Estado no va a poner un mango. Entonces, ¿Y qué haré? Porque cada una de esas retroexcavadoras te cuestan, ¿cuánto? $50.000, $60.000. Sí, vale. Ponerle hoy una máquina usada puede valer entre 40, 70 y 100 millones de pesos, un equipo de esos. ¿Sí? Sí, esos son lo que hoy está mucho más parado que otros rubros, y el siguiente rubro que sigue muy parado, de hace también un año a esta parte, más fuerte que nunca, porque la ola de importación lo tapó, es el rubro textil. Sí, claro. Anda a encontrar a alguien que quiera fabricar una media hoy. Y aparte lo que le sigue, y a continuación, y esto lo hemos hablado en tu programa, Rolando, la línea blanca. O sea, viene la escalada, viene todo lo que fue obra pública, que fue lo primero que paró, abren las importaciones, lo primero que matan a todo lo que es lo textil y todo lo que es la línea blanca. Y autopartes, porque también está entrando autopartes por todo lado, por lo cual las empresas metalúrgicas, autopartistas se están derrumbando. Y vienen esas pymes, porque ahí sí había cadenas de valor, en la línea blanca, en autopartes. Entonces viene el tipo que fabricaba, no sé, el tornillo o el bulón o la matriz de plástico y te dice, llévate todo. Te vendo, no sé, vendémelo a alguien. Sí, lamentablemente, Rolando, hoy tengo que decirle a la mayoría de las empresas que llaman, al 70% por lo menos, que no hagamos nada. O sea, de mi parte no le puedo ayudar porque yo tengo que poner una estructura para hacer un trabajo que sé que voy a ir a pérdida. Entonces, y él va a perder también, porque también va a tener un gasto que yo empiece a hacer algo con él. Entonces, por lo cual le digo, mira, no hagas nada, trata de ver qué necesitas y por lo menos vaciar esto. Bueno, tenés que llamar a una empresa que se dedica a desmantelarte todo esto. ¿Y venderlo como chatarra? Que te lo compre como chatarra, si tiene la suerte que se lo compren. Porque otros te dicen, pagame para que te saque todo esto. No. Porque hay cosas que a veces son máquinas. Imagínate, claro, si vos tenías una empresa, dabas laburo, ganabas guita, y de pronto tenés que garpar para que se lleven las cosas. Sí, pero eso está recontrapasando, porque es más, me están preguntando que yo le dedique algún contacto para que le pase, por lo menos para que ya, si yo no puedo hacer ese laburo, que por algo me llamaron, para ver si podían sacar un mango de todas esas máquinas, que le pase a alguien que desmonte, que se dedica
a sacar todo a limpiar fábricas, hablando limpiar fábricas. Limpiar, sí. Y lo o sea, bueno, ahí tenés una nueva oportunidad de negocio. Vas a tener que hacer un departamento de desmantelamiento de fábrica, por Dios, qué tristeza. Sí, pero la verdad digo, te digo lo digo, cosa, es solo humor negro, ¿eh? No. Sí, te digo que mira, yo a mucha gente de todas estas que me llaman, los conozco de hace años. ¿Por qué? Porque me han comprado una máquina de soldar, me han comprado un torno, me han comprado una inyectora, y después han pasado 6 meses y los he vuelto a ver porque vinieron a buscar otra inyectora, o sea, fueron comprando de a poco, algunos en 3 años, otros en 10, otros en 20, otros en 30, seguían viniendo comprando, dándole una maquinita más a la empresa, como para el sector darle un poquito más de oxígeno y tener mejor producción, o sea, y de repente en 2 años, de un plumazo borrarlos. Se desmoronó. Es terrible. Es terrible, como que te entren a chorear en tu casa, que vos te vas un día a una fiesta y volvés y te encontrás que está vacío, que te vaciaron. Bueno, esto está lo mismo. En este contexto, ¿cómo ves que va a caer la ley de reforma laboral? Yo creo que, te digo sinceramente, Rolando, el empresario lo que menos está pensando en esto, salvo 10 personas que armaron todo el speech que querían que pusieran en esa ley laboral, que son los 10 que seguramente van a sacar mucha ventaja y tajada de todo esto. El resto lo único que le preocupa es vender, hacer cajas. No está pensando en un juicio, no está pensando que en cuánto lo va a beneficiar. Lo único que quiere es trabajar, hacer caja, pagar los sueldos, que le quede un mango a fin de mes y ser competitivo. Es todo lo que piensa. O sea, todo el resto del que están metiendo todo, ¿viste? Es ese tema de la parte laboral, de la nueva ley que viene nueva y qué es lo que va a pasar. Sinceramente, en estos momentos a la gente no le preocupa. Lo único que le preocupa es ver cómo sobrevive y cómo paga quincena, o cómo trata de endeudarse lo menos posible, o cómo trata de sobrevivir. Pero no, hoy es un momento, sí, lo pusieron por la ventana y es verdad, y aprovecharon un momento donde la gente está en cualquier otra cosa, porque si no la sociedad tampoco podía permitir que esto se tocara, ni la CGT, ni la gente, ni las pymes, ni mucha más, porque no es que hay un beneficio generalizado, puede haber un beneficio para 10, 15 que fueron los que metieron mano ahí para meter la ley esta, supongo. Y en este contexto de empresas que se reconvierten, ¿hay alguna que te diga, mira, yo te dejo la fábrica, te dejo las máquinas con las que fabrico porque me estoy reconvirtiendo a importador? O directamente ya ni siquiera sirve reconvertirse a importador porque cuando te das vuelta también cayó el consumo. Algo lo están haciendo, Rolando, y hay gente, empresario de un cierto nivel, que ya pasaron por esta, por lo cual sacan a la gente, la indemnizan, tapan las maquinarias y esperan que dentro de 2 gobiernos, si viene un gobierno peronista, vuelve otra vez la industria nacional a reabrirse y entonces volverán otra vez. O sea, pero eso, ¿alguno lo está haciendo? Sí, te diría un 10-15% lo está haciendo. Están tapando la máquina y saben que en algún momento la van a volver a destapar y van a volver a producir. Sí, pero tenés que tener espalda para eso. Claro, pero son los que, bueno, muchos de los que cazaron en el zoológico lo pueden hacer. Claro. El 10%, eso sí, lo pueden hacer, pero los otros, como yo te digo, hoy todo lo que están cayendo, nadie cazó en el zoológico. Y eso que dicen, no estaba preparada la industria estaba preparada, no para un saqueo como esto. Mercado, ¿cómo le va? Cerolini lo saluda. Ahora, ¿qué tal, Cerolini? Primero esto que dijo control numérico, que habían traído empresas, ¿qué es control numérico eso? Perdón, son todas máquinas computarizadas, máquinas que usted las programa y por ahí a lo mejor en lugar de tener 10 empleados, tiene 1, 2 o 3 nada más, porque la máquina ya está preparada para hacer 5, 7, 8, 10 movimientos que hacían 5 o 7 empleados. Bueno, ahora la pregunta del millón es esta. Empresas como FATE, por ejemplo, bueno, se prevé que FATE tiene 60 hectáreas ahí en San Fernando a mano izquierda, antes de Tigre, puede hacer un negocio mucho mayor que FATE, el dueño ahora dice, bueno, hago un barrio cerrado y se acabó. Pero las máquinas de FATE, que era una de las pocas que producían un tipo de cubiertas inclusive para camiones, son de última generación. Esas máquinas, como las de Whirlpool, esa que cuando Whirlpool puso 52 millones de dólares, era la más moderna de Whirlpool a nivel mundial. Esas máquinas, ¿cuánto duran manteniéndose? Porque usted dice 2 gobiernos. En 2 gobiernos capaz que las máquinas que pueda producir sean viejas. No digo las cubiertas, no sé si también en eso. Pero digo, como hay cambio tecnológico constante, ¿cuánto duran estas máquinas para si hay una reactivación que directamente no pasen a ser chatarra?
No, si es en 2 años, yo diría tranquilamente, esas máquinas pueden ser todavía productivas, porque son máquinas de última generación, son máquinas que fueron compradas por ahí a Alemania, fueron compradas en Estados Unidos, fueron compradas en China, por lo cual es última tecnología, no tenemos, o sea, lo que se invirtió y lo que se compró es de alta tecnología, no es que en 2 años, 3 años ni 4 vaya a poder caducar, así que en ese sentido, el que lo puede guardar y no venderlo, porque yo sé que en algunos casos hay máquinas que la están vendiendo a Brasil y otras que se la están bancando. El que se la puede bancar sabe que si cambia el gobierno, como digo, la va a poder poner a producir. Las de FATE no hay mercado, en Argentina no hay mercado que se las puedan comprar, por lo cual o las tapan o tengo entendido que algunos me comentaron que probablemente se la hayan vendido a algún industrial de Brasil. Eso es lo que me dijeron, no tengo seguridad, pero... Qué tristeza. Claro, hay 3 empresas solas en el país, imagínate que están saturadas de ese tipo de máquina, ¿quién le va a comprar hoy una máquina FATE de la que están acá? Imposible. Qué tristeza. Adrián, te esperamos un día para tomar un café acá en el estudio, así la seguimos. Con todo gusto, un placer, Un gracias, abrazo. buen día. Adrián Mercado, empresario y sobre todo experto en subastas industriales. Fíjense la paradoja de lo que él decía. Cada vez tengo más laburo, pero cada vez tengo que decir que no, porque no hay compradores. El domingo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, al momento de vincular datos económicos y de confrontar con la bancada justicialista, el presidente Milei remarcó que el salario en dólares en Argentina se había triplicado. En redes sociales, la diputada nacional Julia Estrada replicó esa argumentación, lo relativizó y además le sumó una complejidad, atravesó ese dato con otras variables de la macroeconomía y salió a responderle la oficina de respuesta oficial, diciendo que no estaba diciendo la verdad. La diputada Estrada tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para charlar con la radio. Julia, Guillermo Sisman habla en el T8. ¿Cómo va? Buen día. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo va? Bueno, tuviste repercusiones con la cuenta oficial de respuesta de parte del gobierno nacional. Sí, no soy la primera, hay una gran cantidad de colegas tuyos que la verdad están perdiendo tiempo porque creo que esto también es distractivo, aunque nos permite hablar de los temas. Porque ni siquiera es una discusión con Milei. Milei abrió esta oficina de respuesta oficial porque no soporta el disenso. Bueno, y además en este caso ya ni siquiera es disenso. Como bien dijiste en tu introducción, hicimos una corrección de cada uno de los datos que fueron deliberadamente imprecisos y falsos de su discurso, no solo el aumento del salario. A ver, detengámonos en eso, que vos lo hiciste en redes sociales, para la gente que no lo vio. El presidente dijo, en dólares, con el dólar MEP, por ejemplo, se triplicó la remuneración salarial desde el gobierno de Alberto Fernández al actual gobierno de Milei. ¿Es cierto, falso, engañoso? Es falso. Él dijo, hemos triplicado el salario en dólares. Es falso. Si querés, te lo ordeno de 2 formas. Por favor. Primero, porque lo que la gente entiende cuando el presidente dice, hemos triplicado el salario, como se mida, es que mejoró tu poder adquisitivo. No importa si es en dólares, si es en pesos. Esa es la interpretación que se extrae de lo que el presidente está diciendo. Bien. ¿Y cuál es el problema que tiene Milei? Que cualquier dato de salario le da mal. Yo entonces lo primero que hago es, vamos a ver el poder de compra de la gente. ¿Cómo está el poder de compra? Bueno, está con una caída del 7% y si lo medís con el IPC recalculado con la ponderación de la nueva encuesta de hogares que finalmente Caputo no quiso aplicar, te da una caída del 16%. Epa. Bien. Me responde, sí, es tremendo y es lo que le pasa a la gente. Pero con la actual todavía vigente, 7% de caída, con la nueva 16%. 7% de caída, claro, exactamente. Estoy hablando igual, para los que nos estén escuchando, que quizás son monotributistas, no se sienten representados con el 7%. Estamos hablando de los salarios que discuten paritaria, de los registrados. Y del promedio, ¿no? Un promedio que a veces tiene algo por arriba y también por abajo, pero es el promedio de la remuneración que está en el CIPA y en otros registros oficiales. Exactamente. Ahora, vamos a el salario en dólares. El salario en dólares, por si querés, la reducción de la brecha cambiaria, no sé si ustedes recuerdan que había una brecha muy importante. Enorme. Bueno, y también porque la estrategia fue tener un ancla cambiaria, un ancla del dólar por parte de Milei para bajar la inflación. Tuvo una suba del 110,5%. Es decir, podemos decir que nominalmente se duplicó. Ahora, el poder adquisitivo en dólares
si vos decís, bueno, ¿cuánto puedo comprar con mi salario medido en dólares? Cayó, porque, por ejemplo, miramos una canasta de servicios del AMBA, subió 311,6% en dólares. Este es un dato del CONICET. En dólares, no en pesos, en dólares. En dólares, entonces, vamos a dólares, te subió mucho más en dólares lo que vos consumís que el salario medido en dólares. Por eso yo le contesto a la oficina de respuesta oficial, se van a morir de nominalidad, porque si lo único que vas a mirar es el salario medido en dólares aumentando, sin mirar los consumos en dólares, bueno, tampoco eso es mejora de poder adquisitivo. Bueno, pero esto que introducís vos como un aspecto clave, esto de la nominalidad, en tiempos de cierta inflación es tan básico. El otro día, esta semana, Arca difundió la recaudación de febrero. Si bien hay un aumento nominal, en términos reales cae la recaudación cuando se le resta la inflación. Exactamente, bueno, es bastante obvio, coincido con vos, Guillermo, pero lo que me parece grave es que el presidente lo dice con la intención de decirle a la gente, ustedes están mejor, porque eso también hay que decirlo. Yo me voy al dato llano, le discuto en pesos, le discuto en dólares, todo. Ahora, el presidente no tiene la intención de ir a los números, el presidente tiene la intención de decirle a la gente, ustedes están mejor, y con cualquier indicador no te da mejor el salario en dólares, incluso más. En algunos indicadores que el presidente dijo, yo le reconocí que había bajado impuestos. Por ejemplo, dice, bajamos el impuesto a los autos y a las motos. Perfecto, el Ford Mustang, en su versión Black, no me acuerdo cómo era el nombre, bajó de $97.000 a $75.000. Perfecto, gracias Milei. Ese es el impuesto que bajó. Sí, también es cierto que, por ejemplo, eliminó el impuesto país para todo tipo de compraventa de bienes, servicios dolarizados. Eso era un compromiso de campaña y lo cumplió. Claro, yo igual en lo que dije antes fue irónica, porque la gente no está viendo... Obvio, un auto de lujo de $100.000 es un departamento. Digamos, el que compra ese auto, a lo mejor no hacía falta que le saques ese impuesto porque estaba subsidiando un tipo de cambio artificial. Entiendo el concepto tuyo. Porque cuando Milei dice bajé impuestos, el único caso que menciona es ese, Guillermo. O sea, no le puede decir a las pymes que le bajó ingresos brutos, o que les modificó IVA, o a las personas humanas que le sacó impuesto a las ganancias, porque de hecho se los volvió a poner. A mí me parece que hay una serie de inconsistencias, que además la oficina de respuesta oficial no me contestó ninguna de las demás. No, bueno, no sí. contestó que el RIGI era falso. Elige qué contestar. Obviamente, elige qué contestar, hace un recorte de la realidad. Vos con tu mirada económica de la realidad, ¿le reconoces mérito en cuanto a la desaceleración de inflación respecto de lo peor de 2023? Mira, Milei aplicó la teoría estructuralista para bajar la inflación, que es la nuestra, que es la de tipo de cambio manda. No aplicó la de la teoría cuantitativa del dinero, que es la suya. Es decir, usando un marco teórico que no es el que él replica, que es el nuestro, y con la billetera del Fondo Monetario Internacional y de Besen, con 2 salvatajes financieros, sostuvo el tipo de cambio hasta cada 2 años, lo suficiente como para calmar la inflación. Es decir, teníamos razón. Obviamente en el 23 hubo una sequía, no voy a ir a historizar, pero hubo una sequía que se llevó puesto la posibilidad de que el dólar estuviera quieto. Milei nunca va a reconocer que finalmente ese es el problema, el dólar, y la inflación se controló gracias al ancla cambiaria. Ahora, después hizo 2 cosas más Milei. Fijó los salarios, los congeló al punto tal de que hoy tenemos una pérdida de poder adquisitivo sustancial. Sí, digamos, la paritaria, ellos no homologan paritarias por encima de la inflación estimada, eso está claro. Bueno, el ancla salarial lo que hizo fue reprimir la actividad económica, es decir, además del ancla cambiaria, Milei utilizó la represión de la actividad económica como mecanismo antiinflacionario, y te agrego una tercera que es el ancla fiscal, que él sí la dice. El ancla salarial no la menciona, el ancla fiscal la menciona en todos lados, que es achicar el gasto del Estado también con una mirada de achica la actividad económica. Lo otro que él menciona con lo que él menciona mucho. La emisión monetaria te genera problemas cuando vos tenés el frente cambiario muy exigido. Por ejemplo, lo que pasó en el 2023. Es decir, vos no podés darle financiamiento monetario al Tesoro como si nada pasara, en un contexto en donde el dólar se te va por las nubes. Entonces,
La clave de Milei sigue siendo contener el dólar. Él puede decir todo lo que quiera del financiamiento monetario, pero su clave fue el dólar quieto. Él podría haber restringido el financiamiento monetario, pero no conseguía la plata del fondo y no le iba a funcionar el plan antiinflacionario, digo, para decirlo contrafácticamente. De hecho, esa es su principal inconsistencia, se lo dice Cavallo, no lo digo yo. Es cierto. Si el tipo no logra, después de la cosecha, ahora tienen la cosecha, ¿no? El dólar está bajando, o está oscilando, Estable, pero... sí. Va camino a sostenerse en este nivel con la tremenda preocupación del sector industrial, y también del valor agregado del agro, no solo del sector industrial. Va a bajar, perfecto. ¿Van a comprar dólares? Es una buena pregunta. Si no acumulan lo suficiente en este periodo, comprando, el Banco Central está comprando, digo, en lo que va del año creo que lleva 2.000 millones. Empezaron a comprar en buena hora. Empezaron a comprar. De hecho, eso es lo que les permite que el riesgo país esté controlado. Así todo, tuvo el shock internacional, subió 80 puntos el riesgo país, lo echaron a Alejandro Leu, el secretario de Finanzas, se lo llevaron puesto, lo pusieron a furiarse. ¿Vos lo ves al dólar hoy atrasado? El dólar está atrasado, absolutamente. No lo digo yo, lo dice el mundo productivo, que es el que tiene que lidiar con este dólar. Ahora, llegamos a junio, termina la cosecha. Sí. ¿Qué van a hacer? Porque, digo, otra vez entramos en la dinámica de cómo resolvés el sostenimiento de un tipo de cambio que es el ancla inflacionaria para que no se te dispare cuando es lo único que tenés para bajar la inflación. En el 2024 lo resolvieron con el blanqueo, que fueron 20.000 millones de dólares. Ahora está inocencia fiscal, que ellos apuestan a que sume dólares del colchón. ¿Lo ves con chance de prosperar? Más o menos. Estuve ayer conversando con un gerente de un banco muy importante. ¿Qué te dijo? Te diría que no es la herramienta para resolver el problema que quiere Caputo, que es que aparezcan los dólares abajo del colchón por segunda vez como en el blanqueo. No es la herramienta. Ellos quisieran una desregulación más fuerte de los controles de ARCA y de la UIF. Ellos quisieran que nadie mire nada y que aparezca plata negra. Eso es lo que ellos quisieran. Y con los puchitos que te puede aportar algún sector de la clase media, no vas a resolver el agujero de dólares que Caputo quiere resolver. Por eso, ahora hacen lo de la UIF y ponen el nuevo titular de la UIF, que se fue Stark. Hay que ver qué es lo que quieren hacer con la UIF. Y además quieren que los bancos presten en dólares, lo cual es grave en términos de sostenibilidad cambiaria. ¿Por qué? Pero lo que te quiero decir es, ahora te digo lo de los dólares. El año pasado, el 24, blanqueo. En el 25, FMI, Becent. Esos fueron los puentes después de la cosecha. Sí. ¿Cuál es el puente post cosecha 2026? Esa es la pregunta que dejó. Y vos decías que era vos decías que era peligroso el préstamo en dólares para particulares y empresas. ¿Por qué? Claro. A ver, en el 2001, el Banco Central definió como política macroprudencial post-2001 que no podía haber préstamos en dólares a quien no generara dólares. Este es un consenso macro, si querés. Sí. Va más allá del peronismo. Si vos sos exportador, te puedo prestar en dólares. Si vos tenés en tu cadena, sos una automotriz, en tu cadena tenés generación de dólares porque exportás autos, sos proveedor de una automotriz, te puedo prestar en dólares. Sos una persona común y corriente que cobra en pesos, no te puedo dar un hipotecario en dólares. Te tengo que prestar en pesos y te voy a dar un acceso al mercado cambiario, es decir, a que compres esos dólares puntualmente por esa operación y después me lo vas a devolver en pesos. ¿Bien? Ellos quisieran prestar en dólares. Eso ya pasó en los 90. Cuando vos a alguien le prestas en dólares, esa persona deposita sus dólares y después te reclama sus dólares. Y te reclama además los dólares todos los meses para devolverte el crédito. ¿Vos ves un riesgo vos ves un riesgo de neoconvertibilidad ahora en 2026? Si hacen eso, sí. Y no voy a ser la única en advertirlo. Vas a tener una fila de economistas que vas a poder llamar, que te van a decir, ojo porque esto es un peligro. Porque cuando va la gente y va a la puerta del banco, o ya ni siquiera, ¿no? Lo saca de otra manera, y le dice, dame mis dólares, esos dólares ya no están porque no puede responder el sistema por la dolarización de todos los pesos circulantes, porque la única respuesta que sigue estando es la de las reservas del Banco Central, que demasiado esas reservas que siguen siendo negativas, están en menos 3.000 millones de dólares, menos 7.000 netos dólares, demasiadas reservas ya tienen que responder por la deuda pública, por las importaciones, por el GAFAI, por el Julia, esas reservas le exigís además que el día de mañana la gente que no genera dólares te diga, che, pero mis depósitos están en dólares, los quiero sacar.
pero vos nunca depositaste dólares, a vos te dólares los crearon, pero nunca los pusiste vos en primer término. Bueno, vas a tener una crisis ya no solo cambiaria, bancaria, como fue la del 2001, porque el 2001 fue bancaria, los bancos quebraban. Bueno, vas a tener una crisis de ese tipo, es una locura. Julia, gracias como siempre por el contacto con la radio, un saludo. Un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Julia Estrada, diputada nacional, que replicó dichos del presidente Milei en la Asamblea Legislativa, remarcando que se había triplicado en dólares el salario promedio, que se había en realidad duplicado, pero que si a eso se le restaba la inflación, en realidad había pérdida de poder adquisitivo. Contaba que, por ejemplo, los servicios públicos en el AMBA aumentaron 300% en dólares en el bienio de gestión de Javier Milei, y recién advertía sobre los riesgos de empezar a prestar el sistema bancario en dólares a particular. Porque has trabajado para la columna para dar cuenta del empobrecimiento del laburante, y tomaste como referencia al laburante de comercio por ser del sector privado el gremio más grande, ¿no? Son más de 1 millón de afiliados, entiendo yo. Sí, es el gremio más representativo y generalmente marca el pulso del ingreso promedio del trabajador argentino. Y bueno, los gráficos que vamos a ver a continuación en realidad dan cuenta de un momento donde por qué la recesión está siendo más profunda, por qué el pueblo argentino está consumiendo menos, explica eso, y por qué lo que se viene es un clima de mayor tensión social, ¿no? Esto que hablamos siempre, de que hay una tensión social, hay una bronca, y no se puede canalizar, no hay organización política que la canalice. Bueno, en estos gráficos se va a ver cómo esa tensión social, esa bronca social, desde el punto de vista económico, se va agrandando mes a mes en el gobierno de Milei. En el orden que ustedes quieran de los gráficos, uno habla de los ingresos, otro habla de... Bueno, este habla del empleo. El empleo registrado. Este habla del empleo. Es un gráfico histórico que marca cómo se ha comportado la generación de empleo en la industria manufacturera, o sea, las industrias que son de mano de obra intensiva, las que tienen la automotriz, la de químicos, la de plásticos, la maquinaria, la textil, la indumentaria, bueno, todo eso, los que generan mucho puesto de trabajo, cómo se ha comportado en los distintos gobiernos desde el estallido del 2001-2002 hasta estos días. Y ahí vemos claramente cómo la tendencia del gobierno de Javier Milei sigue a la tendencia que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, primero quiero, en la línea histórica, para quienes están escuchando por radio, es impresionante la subida con Kirchner, continúa subiendo con Cristina, después con Macri baja, sube con Alberto Fernández y baja fuerte con Milei, pero estamos todavía un poquito por encima de los momentos del COVID. ¿Es así? Esto también marca algo que venimos hablando, que repetimos en este programa en distintas oportunidades. Desde el 2007 al 2011 hubo un fuerte aumento del empleo, y después del 2011 al 2015 hubo una estabilidad en los puestos de empleo, hubo como una plancha, como una línea recta casi, y en el gobierno solamente aumentó un poquito preelectoral, fíjense, ¿no? Y después en el gobierno de Macri tiene una caída brutal, la pandemia también hizo que sí siga cayendo. El gobierno de Alberto Fernández, a través de la expansión de la base monetaria, se recuperaron muchos de los puestos de trabajo que se habían perdido, casi la mayoría, y después en el último año de Alberto Fernández, empezó la caída que continuó con el gobierno de Javier Milei, siguiendo una tendencia muy similar al gobierno de Macri. Recordemos que en los 2 primeros años de Mauricio Macri, la tensión social era poca, es más, en los resultados intermedios de las legislativas Mauricio Macri ganó. Y después los últimos 2 años son los que se les hizo más complicado. Bueno, este gráfico un poco trata de mostrar esa realidad para aquellos que son ultra negativos respecto de la mirada de nuestro pueblo sobre el gobierno. Lo que sí podemos decir por el discurso de Pichetto del otro día, que es cierto que el peor de los peronistas, o el peor de los nuestros, si fuesen nuestros, es mejor que cualquiera de ellos. Eso sí, eso sí. Sí. Porque ahí te das cuenta que estos vienen a rompernos todo, ¿no? Sí, vienen a rompernos todo. De los que están en actividad, sí. Si lo agarramos a Menem, yo creo que ese discurso se desestabiliza. Se complica, es cierto. Claro. Es cierto. Sí. Está difícil sostenerlo. Por eso el gráfico lo armé adrede desde el 2002 y no desde el 96, porque si no... Y porque estamos viviendo algo muy parecido al menemismo, en términos de paritaria paralizada, ¿no? Y de
una pérdida. Pero hay quienes dicen ya estamos en el 98. Pero no te sacó de tema, sigamos con los gráficos. Sí, bueno, y después, en cuanto al empleo, y después hay unos gráficos del poder adquisitivo, hay dos gráficos de poder adquisitivo que muestra, bueno, el daño de la pérdida de empleo y el daño del ajuste en términos de aumento de los servicios, de aumento de los alimentos, cómo impactó en el bolsillo de nuestro pueblo. Ahí el primero que se muestra en pantalla es el ingreso laboral promedio, ese que marca la encuesta permanente de hogares, que es un resultado mucho más real que el que marca el INDEC, porque el INDEC lo hace sobre el 20% de los trabajadores del país, que es la formalidad. Entonces no mide, la verdad que lo que mide es una risa. Pero la encuesta permanente de hogares, que también hace el INDEC, da un número que incluye a la informalidad. Y se compara en este gráfico, que va desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta estos días, contra el precio de los alimentos, que es lo que más mueve, lo que más lastima al bolsillo de nuestro pueblo, porque el resto de las cosas el INDEC las toca, las puede mover, puede calcular algo que baja el promedio, pero los precios de los alimentos... Este gráfico explica por qué no llegamos a fin de mes. Claro, sí. y ahí vemos cómo la tendencia, la brecha entre la línea del aumento del precio de los alimentos y el ingreso del laburante en el país se va agrandando, la brecha es cada vez más grande. Bueno, esa brecha, ese espacio que hay entre la línea naranja y la azul, es la tensión social. Claro. Bien, Cuanto más grande esa brecha, más tensión social, peor clima social, más bronca va a haber. Sí. ¿Hay uno más? Y hay uno, bueno, que para tocar el tema del empleo formal, que sigue el mismo camino, claro, pero que la informalidad se agrava. El de la informalidad es mucho más grave. El que incluye la informalidad, pero no deja fuera los formales, es más grave todavía. Pero vas a ver que los trabajadores formales en esta línea también la brecha va aumentando. Bueno, acá es menos la brecha porque en realidad siguen habiendo ciertas paritarias que van por debajo de la inflación, pero tenés por lo menos paritaria. Pero vos ya estás viendo que te comieron una gran porción. Y lo más importante es la proyección de esta línea, porque si uno proyecta ambos gráficos a futuro, la brecha entre la inflación y el ingreso del laburante cada vez es más grande. Bueno, eso indica que que este gobierno va empeorando. Bueno, ahora sí, Rodo, saquemos el gráfico, pues ya lo mostró, y ya lo que conocemos todos, ¿no? Es la economía familiar, son los amigos, es lo que estamos viviendo. El otro día Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me dice, estamos en el 98. O sea, estamos a un paso del 2001. Yo la verdad que no sé qué va a pasar. Ahora, con esos gráficos y con esa brecha, ¿hay paz social posible? No hay paz social posible. Lo que sí es muy difícil de medir, porque es subjetivo y en subjetividad sí que estamos mal, es el grado de tolerancia, de aguante, de aceptación, de naturalización de la miseria en la Argentina. La idea de que el sacrificio era necesario. Sí, de que esto he escuchado en algunos medios de comunicación y en entrevistas en programas por streaming que agarran, seguramente son casos sueltos, pero hay gente en la calle que habla de que tiene 2 trabajos y lo dice como lo dice como orgulloso y como que está bien, como que es lo que hay que hacer. Y hemos hablado acá también, ¿no?, del rol de las apps en ese sentido, como muchos trabajadores necesariamente se vuelcan a las apps como para también tener un ingreso extra, y como también eso te construye otro escenario quizás diferente, ¿no? Sí, y el hecho de que en nuestro pueblo haya naturalizado esto, porque yo me imagino un trabajador en el año 94, 95, 96, matándose, laburando quizás 10 horas en su puesto de trabajo, pero no me lo imagino, después de tantos años de tener una Argentina con trabajo, con mayoritariamente trabajo formal, que esté dispuesto a encima de laburar 9, 10 horas en un trabajo, salir a hacer 2 o 3 horas de Rappi o de Uber. Esto es algo subjetivo algo cultural en lo que ellos han avanzado, nosotros hemos retrocedido, y que lo que habla es del margen de tolerancia que se amplió de nuestro pueblo. Entonces, quizás con índices similares al 2001, que ya los tenemos, no hay estallido social. Entonces es muy difícil decir en qué año estamos y cuántos años más de aumento de la brecha esta que mostramos anteriormente puede aguantar nuestro pueblo. Rodo, ahora crece el endeudamiento. Y hay una disposición del Banco Central de estos días que quiero que la expliques, porque lo que plantea básicamente es
bueno, hay gente que borra la aplicación, como diciendo, che, así si la borro, Mercado Pago no me va... Es pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces hay que poder explicar, como servicio de la radio, de che, mirá, hay un gobierno que es el de Javier Milei, que tiene muchos rufianes que se juntan para decir, a ver, ¿cómo le jodemos más? Aparte de reírnos en la cara, pues no tan el otro día Pablo Kirno se rió sobre el tema que se había accidentado jugando al fútbol. Sí. Ayer Caputo. Permanentemente nos están provocando. Bueno, yo creo que en un momento va a haber un basta. No sé. Ahora, ¿me explicas la disposición del Banco Central? Porque esa es bien para jodernos. Es una disposición que permite, a través de las cuentas de caja de ahorros, de tarjetas de billeteras virtuales, poder que se pueda cobrar el banco en el cual hay morosidad en una tarjeta de crédito. Vos tenés una tarjeta de crédito en el Banco Ciudad, en el Banco Provincia, en el Banco Galicia y tenés una deuda. Eso está pasando en torno al 10% de todos los resúmenes emitidos y es brutal, es el número más alto de la historia argentina. Y lo que permite esto es que el Banco Galicia, por ejemplo, pueda ir a la billetera virtual que vos tenés abierta en Mercado Pago y te puede absorber los fondos para cobrarse la deuda de la tarjeta de crédito. Actualmente, mucha gente depositaba la plata en las billeteras virtuales para evadir de alguna manera la absorción inmediata de fondos de su caja de ahorro del banco en la cual tiene la deuda y tiene emitida la tarjeta. Bueno, eso se termina con esta disposición del Banco Central y es una herramienta para que los bancos puedan cobrar la deuda y viceversa, ¿no? La información de los bancos se pone a disposición para cuando vos debes algo a Mercado Libre, los bancos puedan darles información y que se pueda girar los fondos en este caso, ¿no? a Mercado Pago para el cobro de la deuda. Facilita a las entidades financieras y a las billeteras virtuales a cobrar la deuda por morosidad que está haciendo. Si vos juntás tarjeta de crédito más morosidad por créditos perendarios, créditos personales, billeteras virtuales, estamos hablando de un 25% de los usuarios del servicio financiero. Récord total en la historia argentina. 1 de cada 4 argentinos con movimientos en el mercado financiero de deuda están endeudados, no pagan, tienen morosidad. Eso también habla un poco... Claro, no es que no pagan, porque después hay mucha más gente que está endeudada. Sí, no pagan. Que no pueden... No pagan, hacen el pago mínimo de la tarjeta de crédito, claro. Los intereses están por encima del 100% para todo lo que te queda como incumplimiento, y esto le da una herramienta a las entidades financieras para que pueda cobrar de manera más fácil y que el que está endeudado tenga menos posibilidad de evadir el pago de la deuda. Ahora, Rodo, ¿es viable, digamos, esta herramienta o que hayan tomado la decisión de cruzar estos datos entre billeteras y la disposición del Banco Central? Porque imagino que también con los malabares que está haciendo la gente, retomando los gráficos que mostraste vos respecto de la pérdida de poder adquisitivo y demás, encontrarse ahora con que si movés la plata a una billetera virtual igual te lo van a debitar y digo, me parece que va a generarse un malestar aún más grande, ¿no?, que el ya existente con estas cuestiones. Sí, viable técnicamente es, pero no socialmente porque seguramente va a generar un clima de malestar social y puede tener un impacto negativo económico porque puede haber una gran cantidad de gente que, primero, yo descreo de que la gente entienda estas cosas que estamos hablando, entonces van a comerse el garrón de que le van a sacar la plata, porque nadie lo explica tampoco, entonces... No, vos vas a ver que te desapareció la guita de la cuenta y ya está. Claro. Se van a dar cuenta de la cuestión cuando le desaparezca la plata. Claro. Ahora, pero si hubiera alguien que le explicara a nuestro pueblo, que es lo que humildemente estamos tratando de hacer nosotros, la gente podría sacar la plata del banco, la gente que está en duda, sacar la plata del banco de las billeteras virtuales, manejarse en la informalidad total, claro. y ahí generaría un impacto negativo en la economía, porque de repente que el 25% del pueblo que está con se vaya de los bancos es que no paga impuestos. Claro. Entonces... ahí podría tener un impacto económico negativo el gobierno, pero ¿qué pasa? Las cosas que les interesa al gobierno se explican de manera exagerada en los medios de comunicación, mismo en los medios que se dicen opositores, pero las cosas que hay que explicar para resguardar a nuestro pueblo de este ataque del gobierno pareciera que pasan desapercibidos. Yo no he escuchado
en C5N una explicación económica respecto a esto. Quizás ustedes sí, lo único que he visto es que ponen argentinos viviendo en Israel contando cómo es lo terrible de vivir en un país que ataca a otros, y después no explican estas cosas respecto de lo que pueden ayudar, cosas que pueden ayudar a nuestro pueblo a salvarse de este ataque sistemático del gobierno, ¿no? Por un lado, permite que te echen, por otro lado, le permiten a los bancos que te saquen la plata, a otro lado, si tenés deuda. O sea, está todo en contra del laburante. Claro, no hay una a favor. No hay una querido. Favor. Todo en contra. Gracias por las buenas noticias, amigos. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle,
No cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.